Muy bien, Mateo capítulo 28. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque ha llegado la hora en la cual abrimos tu palabra y queremos, Señor, al abrirla, a pedirte que sea tu Espíritu quien nos guíe a toda verdad, sea tu Espíritu quien nos enseñe lo que quieres que aprendamos hoy y que podamos, oh Dios, todos juntos como congregación, como este grupo de tus hijos, poder recibir de ti, nuestro Padre, nuestro Padre, lo que hoy quieres que sepamos acerca de quién eres tú. Nos encomendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos llegando al final del libro de Mateo. Estamos en el último capítulo, de hecho. Y lo que queremos ver hoy son las siguientes etapas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la semana pasada comenzamos leyendo un pasaje de Primera de Corintios en el capítulo 15. Si quieren buscarla en sus Biblias, no sé si la vayan a poner en la pantalla, pero si quieren buscarla en sus Biblias, es Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4. Pablo está aquí explicándole a la iglesia de Corinto lo que es el Evangelio y cómo él precisamente fue lo que les fue a predicar cuando él fue a establecer esa iglesia. Primera de Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, dice: además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, ¿conforme a qué? Las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces ya hemos visto todas las etapas de lo que es, según Pablo, y según lo que les escribe a los Corintios, en Primera de Corintios 15, hemos visto en lo que consiste el Evangelio. Ya lo hemos visto todo en nuestros últimos estudios. ¿Sí? Que el Señor murió por nosotros, murió por nuestros pecados, porque esa fue la razón por la que murió, para pagar por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, por lo que Él hizo, nosotros ahora ya no tenemos una deuda de pecado con Dios. Ahora tenemos y podemos disfrutar del don de Dios, que es vida eterna. Amén. Entonces ya hemos visto todo eso. Entonces ahora vamos a ver lo que sucedió después de que el Señor resucitó. Para poder agarrar el hilo de lo que está pasando aquí, vean ahí en su Biblia en Mateo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 para poder ver lo que está sucediendo. Dice: cuando pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, del ángel obviamente, era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al decir que era como un relámpago, no quiere decir que estaba todo torcido como el rayo, ¿verdad? Quiere decir que era refulgente, que era como una luz refulgente que brillaba delante de ellas, ¿verdad? Su aspecto entonces era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Versículo 4, noten por favor lo que dice ahí, porque es importante para nuestro estudio de hoy. En el versículo 4 de Mateo 28 dice: al verlo, ¿quiénes lo vieron? Los guardias también temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Por favor, noten que los guardias que los principales sacerdotes habían puesto frente de la tumba para cuidar que los discípulos de Jesús no vinieran, abrieran la tumba y sacaran el cuerpo de Jesús y luego dijeran que había resucitado, estos mismos guardias, ¿sí?, vieron todo lo que pasó. Vieron todo lo que pasó, vieron a las mujeres venir a la tumba, escucharon y sintieron el temblor que sucedió ahí, vieron sin duda el ángel en ese aspecto refulgente que tenía, ¿sí? Vieron que la piedra se movió de la boca de la sepultura. Versículo 5 dice: pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, ya se los he dicho.
Y entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, escuchen esto, no teman. Vayan y den la noticia ¿a quiénes? A mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces noten, todo lo que pasó, pasó delante de los guardias. ¿Sí? Es más, cuando el ángel les dijo a estas mujeres, yo sé que buscan a Jesús el que había sido crucificado, no está aquí, ha resucitado. Todavía se los dice afuera del sepulcro, afuera de la tumba. Una vez que les dice que ha resucitado, les dice vengan y vean y las invita a entrar al sepulcro. Entonces, los guardias estaban ahí enfrente, porque se les había encargado que nadie tocara la piedra, que nadie tocara el cuerpo. Habían sellado la piedra, como se acostumbraba en aquel tiempo para saber si se había roto el sello o no. Entonces, todo lo vieron, escucharon todo, excepto lo que les dijo dentro de la tumba. Entonces, todo lo vieron, todo lo escucharon. Pero me fascina a mí lo que dice el Señor Jesús a las mismas mujeres en el versículo 10, en donde les dice, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Noten, Jesús llama a sus discípulos ahora, ¿cómo? Hermanos. Jesús llama a sus discípulos hermanos. Jesús los había llamado otra cosa antes, ¿sí? Jesús los había llamado amigos, ¿sí? En Juan capítulo 15 y el versículo 15, Juan capítulo 15 y el versículo 15, el Señor les dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos. Entonces los discípulos, Él los consideraba sus siervos. Y luego les dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Entonces noten por favor que el Señor dejó de llamarlos siervos, los dejó de ver como sus discípulos simplemente y los llamó amigos porque les había dado todo lo que el Padre le había dado a Él para que les diera. ¿Qué quiere decir esto? Que porque el Señor nos ha estado dando a nosotros a través de las Escrituras todo lo que el Señor quiere que sepamos acerca de Él, nosotros también somos amigos de Él. Nosotros también lo podemos ver como nuestro amigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel uno viejo que dice, hallé un buen amigo, Jesús mi Salvador? Les contaré lo que Él ha hecho para mí. Él es nuestro buen amigo. ¿Sí? Podemos ir a Él con cualquier situación, con cualquier cosa, con cualquier duda inclusive que pudiéramos tener. Y Él nos va a recibir como un amigo recibe a otro. Con los brazos abiertos, dispuesto a explicar, dispuesto a revelar, dispuesto a iluminar nuestra mente para que podamos entender claramente lo que Él está queriendo hacer en nuestras vidas. Pero hay algo mucho más grandioso aquí, que ahora después de la resurrección, los llama ¿qué? Hermanos. Los llama hermanos. ¿Sí? Ahora, si somos hermanos de Cristo, quiere decir que nosotros, al igual que Él, somos hijos ¿de quién? De Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque lo hemos reconocido como el Mesías judío, porque lo hemos reconocido como aquel que pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el versículo 12, nos dice ahí muy claramente. Pero ¿a quiénes? A todos los que la recibieron, hablando de la palabra, hablando del verbo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder, les dio la habilidad para ser hechos hijos de Dios. Noten que dice para ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Que la gente, el ser humano, tiene que ser hecho hijo de Dios. No nace hijo de Dios. ¿Okay? El ser humano no nace hijo de Dios. Es una creación de Dios. ¿Sí? Es una creación de Dios, pero no nace hijo de Dios. El hijo de Dios se tiene que hacer y la forma en la que el hijo de Dios se hace es por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo solamente, la fe solamente en Jesucristo solamente. Nadie más, por santo que se quiera llamar, nadie más, por piadoso que pudiéramos decir que es, nadie más, por buena persona que sea,
puede hacernos hijos de Dios. El único que nos puede hacer hijos de Dios, o lo único que nos puede hacer hijos de Dios, es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Es la fe en Jesucristo. Y si Jesús es el Hijo de Dios de nuevo, y por fe en su nombre el creyente es hijo de Dios, quiere decir que los creyentes somos hermanos de Jesucristo. Él es, podríamos decir, nuestro hermano mayor. ¿Sí? ¿Cuántos aquí son hijos mayores? El mayor de la familia, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, yo 4. ¿Usted es la mayor de su familia? 5 por allá, ¿ok? El hijo mayor lleva gran responsabilidad en la familia, ¿no es cierto? El hijo mayor, ¿sabes qué? Si tú no te portas bien, si tú no haces lo que te decimos, si tú no, tienes que ser un ejemplo para tus hijos, para tus hermanos menores, porque si te ven a ti desobedecer, ¿qué crees que van a hacer ellos? ¿No les dijeron eso en su casa? ¿Sí? Y uno, por ser el mayor y por no querer faltarle el respeto a los padres, se sometía, le gustara a uno lo que nos estaban diciendo que hiciéramos o no, porque tenemos hermanos más chicos a los que les queremos dar el buen ejemplo. Ahora, quizás para ustedes no era mucha carga. Les digo una cosa, para mí sí lo era. Yo no quería a mis hermanos, no es cierto, sí los quería, pero sí los quería, pero era difícil. ¿Qué culpa tengo yo de que hayan decidido tener más chamacos, verdad? Si hubieran quedado conmigo nomás, y miren nomás qué chulada. No hubieran tenido nada de qué preocuparse. Pero es cierto, los hijos mayores se nos ponen un montón de responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no es cierto? Y los hijos menores se aprovechan a veces de eso, ¿no es cierto? Se aprovechan de ello. Nos echan la culpa de cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Los menores parece ser como que siempre nacen más necesitados de atención, de cariño, de apapache. Y al que es el más chiquito, a él le toca todo lo bueno, ¿no es cierto? A ella le toca todo lo bueno. Ya el papá ya está cansado, ya no quiere batallar con chamacos, la mamá ni se diga, porque ella no solamente tiene que batallar con los chamacos, sino también con el esposo, ¿verdad? Entonces ella tiene un chamaco más que los que él tiene, ¿verdad? Y ya está, entonces ya no tienen energía para lidiar con los más chicos como lidiaron con uno. Cuando nacimos nosotros estaban con toda la fuerza, ¿verdad? Estaban jóvenes, todavía las podían. Mi papá tenía un brazo derecho bien fuerte. Y no lo digo porque me haya tirado la pelota muchas veces, porque trabajaba mucho, lo digo por los cintarazos que me ponía cuando me portaba mal. Pero sí, el hermano mayor tiene mucha responsabilidad. Mis hermanos, nosotros tenemos al mejor hermano mayor que cualquier hermano menor quisiera tener. Nuestro hermano mayor es Jesucristo. Y el tener un hermano mayor como Él implica que tenemos muchísimas bendiciones y muchísimos beneficios que se nos dan simplemente por ser hermanos menores de Él. Cosa que se nos ha dado por gracia y que no nos hemos ganado. Cosa que se nos ha dado porque Él decidió venir y entregarse para morir en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y esos beneficios son eternos. Por ejemplo, Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 8, los versículos 15 al 17. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también, escuchen esto, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Noten, somos herederos de Dios. Los que son padres, ¿verdad? Ustedes saben que un día le van a tener que dejar todo a sus hijos, ¿verdad? No se lo van a poder llevar. ¿Sí? Aunque no quieran, se lo tienen que dejar. Al menos que no confíen en ellos. Si no confían en ellos, pues gástenlo todo ahorita antes de irse y ya no va a haber nada que dejarles, ¿verdad? Entonces, pero si el Señor los bendice, van a tener que dejarle a sus hijos todo por lo que han trabajado, todo el esfuerzo, todo eso va a ir directamente a sus hijos. Piensen en eso, qué chulada, ¿verdad? 60 años de trabajar, no, 60 no, vamos a ver 50 años de trabajar duramente, arduamente para tener todo lo que tenemos y se los vamos a dejar a ellos.
ya pagado, ya todo, nada más para que se metan y lo disfruten. ¡Qué bárbaro! Chulada. Ahora pónganse a pensar, nosotros, por lo que Jesús hizo, somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. ¿Qué tiene Dios? De Dios es la tierra y toda su plenitud. Todo eso lo vamos a heredar nosotros porque somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Cristo ha recibido y que todavía va a recibir de parte del Padre, todo eso va a ser nuestro también. Todo eso va a ser nuestro también, una vez que lleguemos a gloria con Él. Ahora, no me malentiendan, no somos igual que Jesús en todo, ¿verdad? Porque Él tiene, según nos dice Colosenses 1:18, la preeminencia sobre todo. Él es antes que todo y es antes que todos. Entonces no somos igual que Él en todo, pero todo lo que Él ha recibido del Padre y de nuevo todo lo que recibirá en el futuro también es nuestro. Piensen en eso, a Él se le van a dar todos los reinos, nosotros vamos a reinar con Él. A Él se va a dar toda la tierra va a ser nuestra también. ¿Sí? Él tiene vida eterna, la vida eterna es nuestra ya desde ahorita, no tenemos que esperarla. ¿Sí? Entonces es un gran privilegio tener un hermano mayor como Él. En Hebreos capítulo 2, los versículos 11 y 12 se nos dice, porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Está hablando aquí de Jesús y está hablando aquí de la humanidad. Por eso, noten, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque, mi paréntesis aquí, porque tanto el uno como el otro, ¿sí? Es hecho, creado. Jesús no es creado, nosotros sí, pero somos hechos hijos de Dios por el Padre a través de Jesús. Cuando dice, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Este es Jesús hablando. Y está citando, el escritor está citando el Salmo 22, que es uno de los que llamamos salmos mesiánicos, precisamente en el versículo 22. ¿Y esto es producto de qué? El hecho de que seamos coherederos con Cristo, de que seamos herederos de Dios, de que ahora somos hijos de Dios. Porque ahora sí, al poner nuestra fe en Jesús, podemos llamarnos con toda seguridad y con toda confianza hijos de Dios. Podemos decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Cosa que el que no ha venido a Jesús, y discúlpenme que estoy siendo un poco exclusivo aquí, pero el que no ha venido a Jesús por fe no puede decir. Se dice, pero porque no entienden. Y no es que nosotros como cristianos los excluyamos, es que el hecho de que no han puesto su fe en Jesús los excluye automáticamente. El Señor no quiere que nadie perezca, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. La puerta está abierta, el cielo está abierto para todo aquel que quiera venir a Dios, ¿sí? Basado en lo que Él ya hizo por nosotros y no en alguna idea que nosotros tengamos de cómo llegar a Dios. Entonces, todo esto es producto ¿de qué? Es producto del amor de Dios. Es por amor. Todo lo que Dios hace por nosotros es por amor a nosotros. Hasta la corrección y las disciplinas que a veces llegan a nuestra vida son por amor. Es porque cuida de nosotros, es porque no quiere que vayamos a tener que sufrir cosas que Él nunca quiso que como sus hijos sufriéramos. Los que tenemos hijos de nuevo, hemos disciplinado a nuestros hijos porque no queremos que se metan en problemas, porque no queremos que tengan problemas que nunca debieron haber tenido. Sin embargo, como hijos, ¿cuántos problemas nos echamos encima por nuestras malas decisiones? Y nuestros padres nos tuvieron que corregir. Así Dios también al que ama, al que considera a su hijo, ¿qué hace con él? Lo disciplina. Porque si no nos disciplinara, entonces quiere decir que no somos sus hijos. ¿Ustedes disciplinan a los hijos de otras personas que ven portándose mal en la tienda? No, pero ¿cómo no? No les dan un jaloncillo de pelo ahí, no les jalan la patilla, o les ponen nalgadillas. Se están portando mal los chamacos. Están gritando, están haciendo un argüende ahí. No, ya está enfadada usted. Sí, anda busque algo especial y no lo encuentra, ya anda bien enchilada. Chamaco se está portando mal, déjele un jalón de greñas. ¿Por qué no lo hace? Porque no son sus hijos.
Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Los que no son sus hijos y están pasando por circunstancias difíciles, están pasando por circunstancias difíciles porque ellos se lo buscaron. Pero el Hijo de Dios, cuando está pasando, en muchas ocasiones, cuando está pasando por circunstancias difíciles, a menudo es porque Dios lo está disciplinando para que despierte, para que agarre la onda, para que se vuelva a sus caminos y sea desbalagado, para que se acuerde de lo que aprendió en la palabra y lo ponga por obra en sus vidas. Entonces todo esto es producto del amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3, noten lo que dice. Miren cuánto que nos ama el Padre. Miren cuánto nos ama. ¿Cómo comprueba su amor por nosotros? Jesús murió por nosotros, sí, pero todavía hay más, noten. Que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Piense, vamos a ser tal y como Él es. Así como resucitó de los muertos, ¿sí? Así como fue glorificado. Sí, así, ese mismo cuerpo que Él tiene, en el cual está viviendo ahorita, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en el cielo, ese mismo cuerpo es el que vamos a tener nosotros, completamente glorificado. ¿Se dan cuenta de eso? Pónganse a pensar en ello. Sí, Jesucristo resucitó con un cuerpo humano, lo vamos a ver ahorita, pero glorificado. Y ese es el mismo tipo de cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Él venga. Ahora, noten lo que hacen los guardias que habían puesto enfrente de la tumba. Versículo 11 de Mateo 28 dice, mientras ellas, las mujeres, iban a hacer lo que el ángel les había dicho que hicieran, algunos de los guardias, noten que fueron algunos, unos se quedaron ahí y otros se fueron. Sí, buenos guardias estos romanos, eran buenos, no eran mensos, no eran tontos, sabían lo que estaban haciendo y sabían cómo debían hacerlo. Entonces, mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes. Noten la última parte del versículo 11. Todo lo que había sucedido. Digan todo. Digan todo, pero todos. Todo. Les contaron todo lo que había sucedido. Que las mujeres vinieron, sí. Que hubo un terremoto, sí. Que la piedra se movió, sí. Que un ángel en aspecto refulgente se les presentó y habló con las mujeres. Todo. Dice que les contaron todo. ¿Sí? Los soldados que, como ya leímos, habían visto todo lo que pasó. Vieron a las mujeres llegar a la tumba. Hicieron todo lo que hicieron. Pasó todo lo que pasó. ¿Qué es lo que hacen? Algunos de ellos corren a decirles a los sacerdotes todo lo que habían visto. Ahora, yo no sé ustedes, a lo mejor yo soy alguien totalmente destrampado, pero yo no sé ustedes, pero yo hubiera ido corriendo a la tumba a ver por mí mismo lo que los guardias me estaban diciendo que pasó, para ver si era cierto. Yo hubiera corrido, ¿cómo que las mujeres llegaron y el ángel y que la piedra estaba quitada y que el ángel dijo que había resucitado? ¿Pero cómo? A mí yo hubiera tenido algún tipo de curiosidad por ver si era cierto o no era cierto. Digo, se me había estado diciendo, ¿verdad? O había estado escuchando sus enseñanzas y él decía que era el Hijo del Hombre y era el Hijo de Dios y era el Mesías y hacía milagros y etcétera, etcétera. Y ahora el evento más grandioso de la historia se les dice que sucedió y no tienen curiosidad por ir a ver. Soy yo, estos camaradas estaban medio... ¿Ustedes no hubieran querido ir a ver? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero noten lo que los sacerdotes hacen. En lugar de ir y correr a ver que lo que les está diciendo pasó, noten lo que hacen en el versículo 12. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? No les importó ir a comprobar que lo que se les estaba diciendo era verdad. Lo que más les importaba era asegurarse de que como ellos no creían en Jesús,
nadie más creyera en Él. No importa qué hubiera pasado, no importa qué señal hubiera dado. ¿Sí? A ellos lo que les interesaba era que Jesús fuera comprobado un mentiroso, que Jesús fuera comprobado un Mesías falso, que Jesús fuera comprobado alguien que estaba loco, era un lunático. Eso era lo que querían que la gente pensara. No tenían ningún interés por saber si Jesús en verdad había resucitado, ¿no? Ellos simplemente no querían creer en Él, no querían someterse a Él, y en su afán por no hacerlo ellos, no querían que nadie fuera a tener noticias o que supieran de esto. Insistían en no querer aceptar que Jesús era el Mesías, y ni siquiera estaban dispuestos a ir a ver la evidencia que podría quizás haberlos hecho cambiar de opinión. No quisieron ir a ver las evidencias. ¿Sí? A mí no me importa lo que digan. Yo sé lo que yo creo y yo voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que yo crea. No le hace qué evidencias me presenten. Todas las evidencias que me presentan están en la misma Biblia. ¿De dónde quieres que las saque? Si estamos hablando bíblicamente, te voy a presentar las evidencias que presenta la misma Biblia. Hay escritos extra bíblicos, ¿sí? Como del historiador judío Josefo, muy famoso, que habla acerca de la resurrección del Señor, habla acerca de ese tiempo y lo que sucedió. ¿Sí? Tenemos el testimonio de mucha gente, no nada más de los 12 apóstoles, sí, mucha gente. Ahora, si no hubiera sido cierto y hubieran hecho los discípulos lo que los sacerdotes les dijeron a los soldados que dijeran que los discípulos habían hecho, yo no sé ustedes, pero yo hubiera mantenido la mentira más o menos hasta cuando me amenazan de matarme si sigo creyendo en Jesús. Si ustedes saben que es una... ¿Quién cree que Jesús resucitó? Levante la mano. Ok, todos. Ok. Si alguien viene y les dice, quiero que digas que tú sabes que la resurrección de Jesucristo es una falsedad, y si no, te vamos a matar. No levanten la mano ni nada. ¿Cuántos seguirían bien? Ahí como que ya calienta, ¿verdad? Y como que ya se pone medio color de hormiga la cosa, ¿verdad? Entonces, los discípulos, ok, dijeron una mentira. Sí, dijeron una mentira, se llevaron el cuerpo y ya cuando se trató de que o nos dices la verdad o te damos cuello, ¿ustedes creen que todos hubieran decidido morir como mártires por cubrir una mentira cuando se podrían haber salvado muy fácilmente simplemente aceptando que fue una mentira? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sí? Pero estas personas, estos sacerdotes, estos principales del pueblo judío, insistían en no querer aceptar a Jesús como el Mesías. Y ni siquiera estaban dispuestos a ir a ver la evidencia que podía hacerlos cambiar de opinión. ¿Y saben qué, mis hermanos, amigos, etcétera? Eso sigue siendo el caso en nuestros días también. El mundo, gran parte de la humanidad, no está dispuesto a considerar que Jesús es quien dijo ser y reconocer su señorío y autoridad. Simplemente no están dispuestos. No les importan las evidencias que se han presentado históricamente, bíblicamente, no les importa. No les importa la evidencia de vidas transformadas como las suyas, como la mía. No les importa la evidencia de milagros de sanidad hechos en el nombre de Jesús, no por santos de barro y de metal, no, por oraciones de fe, como se nos dice en el libro de Santiago, que creyentes han hecho por gente que está enferma y sanan porque pidieron sanidad a Dios en el nombre de Jesús. No se detienen a ver ninguna de esas cosas, no se detienen a ver todo eso que sucede. Están tan ciegos, porque eso es lo que es ceguera. Están tan ciegos. Y el corazón lo tienen tan endurecido por el pecado, que no están dispuestos a considerar que a lo mejor Jesús sí es quien dijo ser y que Él es la única manera por medio de la cual se puede llegar al Padre. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida y nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Quién?
Pero ¿qué tal si es una persona muy buena? No, nadie viene al Padre sino por mí. Y no están dispuestos a examinar las evidencias, no están dispuestos a examinar lo que se les ha dicho, no están dispuestos a ver el testimonio de la vida transformada de las personas que se han rendido a Jesús y han podido cambiar, ¿sí?, el trayecto que su vida llevaba sin Él. ¿Sí? Sigue sucediendo en nuestros días. No se tiene ningún problema con aceptar y someterse a todo tipo de perversidad. ¿Se han dado cuenta de eso? El hombre no tiene ningún problema con aceptar y someterse a todo tipo de perversidad. Y no solamente de someterse y aceptarlo, sino celebrarlo también. Y estar orgulloso de ello. No tiene ningún problema, pero no está dispuesto a someterse a aquel que entregó su vida, que derramó su sangre en la cruz para poder abrir el camino al cielo. Yo no entiendo. La verdad yo no lo entiendo. Es como el Señor les dijo a los israelitas, lo estudiamos en Isaías, en el primer capítulo, ¿verdad? Que dice, los bueyes conocen a su dueño, los burros conocen el pesebre de su amo, pero ustedes no se dan cuenta. No se dan cuenta de lo que están despreciando. ¿Y saben qué? Por favor, no vayan a pensar que lo que el Señor les estaba diciendo que eran igual que burros y bueyes, ¿ok? No les estaba diciendo eso. Ese es un insulto para los burros y los bueyes. Les estaba diciendo que eran peores que ellos. Porque ellos cuando menos sabían en dónde iban a ser bien tratados. Ellos cuando menos sabían en dónde se les iba a cuidar. Y así es el hombre, así es la humanidad. Desprecian lo más por lo menos, desprecian lo eterno por el aquí y ahora. La gloria del hombre es como hierba, es como flor, que hoy está viva pero mañana se seca y se muere. La gloria de Dios es eterna, pero el hombre no se quiere someter a Él. ¿Sí? No se quiere someter a Él. Y se valen de maquinaciones perversas para tratar de desacreditarlo. Se valen de todo tipo de situaciones. Pero qué si esto, pero qué si aquello, pero qué si en realidad, pero qué si tan solamente examinas las evidencias, examinas las escrituras, pero qué si tan solo le das una oportunidad a Dios y le dices, Dios, si lo que este predicador está diciendo es verdad, revélamelo a mí personalmente. ¿Qué tal si le das la oportunidad? ¿Sí? Busquen en su Biblia el Salmo 2. Busquen en su Biblia el Salmo 2. Otro de esos salmos llamados mesiánicos, el Salmo 2. Salmo 2, comenzando con el versículo 1. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con enojo los deja turbados. Versículo 6. Yo he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo, que es el Mesías precisamente. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Hablándole a Jesús directamente, porque Él es el único engendrado por Dios. Versículo 8. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Luego noten en el versículo 9, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, y ustedes los jueces, admitan corrección. Sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y luego noten la última parte del Salmo, bienaventurados son los que en Él confían. Y todos decimos, amén. Bienaventurados los que en Él confían.
Bienaventurados los que en Él confían. No están confiando en nadie más, no están confiando en ninguna otra persona, no están confiando en sí mismos, no están confiando en sus buenas obras, no están confiando en que no son tan malos como el vecino, porque el vecino sí que es malo, pero yo no soy tan malo como él. Están confiando en el Hijo y lo que Él hizo en la cruz para poder abrir las puertas del cielo a todo aquel que ponga su esperanza y fe en Él. De nuevo, en el versículo 12 de Mateo 28, los sacerdotes se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Ahora, esto es algo que si hubiera pasado, si hubiera sido cierto, ¿saben qué? Los soldados romanos nunca lo hubieran admitido. Nunca lo hubieran admitido. ¿Saben por qué? Porque el castigo por quedarse dormido para un guardia romano, cuando se estaba de guardia, o el castigo por que algún prisionero se escape, o alguien se lo llevara y lo escondiera, el castigo era la muerte para ellos. El castigo era la muerte. Pero los sacerdotes les aseguran: no se preocupen. Si el gobernador se enoja, no se preocupen. Y aquí yo le estoy agregando algunas palabras, sí, que son mías, porque lo que está diciendo es: ustedes no se preocupen. Sí, si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. ¿Cómo creen que iban a convencer al gobernador? ¿Mande? Una cooperacha, ¿verdad? Iba a ser mayor que la que le dieron a los soldados, me imagino. Entonces, ya los sacerdotes ya tenían, no era que fueran tan inteligentes como hacer un plan, pero su maldad los llevaba a saber cuál era el siguiente paso que tenían que dar. Okay, ahora piensen, ¿ok? Y no estoy, como dicen en inglés, calling out anybody o ni nada, porque yo no los conozco a todos mucho, uno que otro los conozco personalmente, pero no muchos. Pero piensen, ¿ok? ¿Listos? Cuando andamos en el pecado, cuando andamos en el mundo, estamos hasta los tobillos de pecado, ¿no es cierto? Y digo que hasta los tobillos porque nos aventamos de cabeza en el pecado cuando andamos en el pecado, ¿verdad? Todavía no terminamos el pecado que estábamos practicando y ya teníamos planeado qué íbamos a decir si nos agarraban, ¿no es cierto? Y luego nadie nos agarraba y planeábamos el siguiente pecado, ¿verdad? Y así, esa es la naturaleza del hombre, mis hermanos y hermanas. Digo, no lo podemos negar porque nosotros fuimos parte de ello. Y aún ahora como cristianos, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando titubeamos con la idea: ¿y qué si le hago así? No, pues yo sé que no está bien, pero bueno, lo modifico un poco para que no. Nos reímos, pero ¿saben qué? Eso es lo que somos muy dentro de nosotros. Yo no sé cómo hay gente que dice que el hombre en lo más profundo de su ser es bueno. Somos malos. Somos malvados. No necesitamos mucha imaginación para idear todo tipo de pecados, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que se presenta lo que se presenta en la televisión? ¿Por qué creen que las letras de las canciones dicen lo que dicen? Porque nada más tenemos que verlo por un segundo, escucharlo por unos cuantos minutos y la imaginación, por todos lados. Es lo que está en nuestro corazón. Y por esto estos guardias nunca hubieran dicho eso. ¿Sí? Y les dicen: si el gobernador se entera de esto, ¿se entera de qué? Pues de que se durmieron, pero no nos dormimos. Sí, pero ustedes van a decir que se durmieron, ¿ok? Y si el gobernador se entera de que no se durmieron, pero se durmieron, es como, es como la evolución, ¿verdad? Necesitamos millones y millones y millones y millones de años para que un dinosaurio se convierta en pájaro. ¿Ok? Y en esos millones y millones y millones de años no tenemos ningún fósil de transición de un dinosaurio a un pájaro.
Digo, ¿qué es más tonto, creer en Dios o creer en la evolución? Digo, mis respetos para los científicos, porque tienen muchas cosas buenas. Pero ¿se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos? Y lo vamos a estudiar terminando Mateo. Queriendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. En fin, vamos a estudiar Romanos después. Entonces le dicen, si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y ustedes los pondremos a salvo. O sea que le iban a dar dinero al gobernador como se los dieron a ellos, y como el hombre es corrupto y el gobernador era corrupto y lo único que les interesaba tanto al uno como al otro era dinero, sabían que iban a poder convencerlos. Y ellos, los guardias, noten que no pensaron en que el gobernador podría haber dicho, no, la regla es que si dejas escapar un prisionero. Noten que no pensaron, ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión, noten, que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y cuando habla del día de hoy, no está hablando del día de hoy, está hablando de hasta el tiempo en el que se escribió el libro de Mateo. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Todavía sigue haciéndose todo tipo de explicaciones y de teorías y todo, de que Jesús en realidad no murió y que esto todavía se dice. No, los discípulos se han de haber metido a la tumba y les han de haber echado unos polvos a los guardias y les echaron algo en el agua y lo tomaron y se quedaron dormidos. Hay hasta la teoría del desvanecimiento. ¿Alguna vez han oído la teoría del desvanecimiento? La teoría del desvanecimiento es que el Señor, estando en la cruz, el dolor fue tan grande que se desmayó. Que lo bajaron de la cruz una vez que se desmayó, lo pusieron en la tumba, y como la tumba estaba fresca, ahí el Señor como que resucitó. O sea, dicen que nunca murió, pero le clavaron las lanzas en el costado. No necesitaron romperle las piernas, como ya vimos, como a los demás prisioneros. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Muerto. Las mujeres lo ungieron con aceites aromáticos, y lo metieron al sepulcro. Estaba muerto y resucitó entre los muertos. Versículo 16 de Mateo 28 sigue diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Noten, algunos dudaban. ¿Será? ¿No será? ¿Es? ¿Puede ser? ¿Quién sabe? A lo mejor. Algunos dudaban. Sabemos definitivamente que Tomás dudó de que la resurrección fuera un hecho, ¿sí? Cuando los demás discípulos estaban todos reunidos a puerta cerrada y Jesús les apareció. Después ellos le dijeron a Tomás, ¿y se acuerdan lo que dijo Tomás? Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, dijo categóricamente, no creeré. De nuevo es la actitud de mucha gente, ¿verdad? No, pues si yo no lo veo resucitado, si yo no lo... Mi hermano, mi amigo, un día lo vas a ver sentado en su trono y vas a doblar la rodilla y vas a declarar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y si es hasta ese momento en el que dobla la rodilla, ya fue demasiado tarde. Por eso, como pastor, como amigo, como hermano, si no lo han hecho, háganlo ya. Entonces él dice, si no hago todo esto, no creeré. En Juan capítulo 20, los versículos 26 al 29, Juan 20, versículos 26 al 29, se nos dice que 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu mano, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No te mira mis manos, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado. ¿Saben que esto nos dice que la resurrección de Jesús fue corporal? Jesús no era un fantasma, Jesús no era un mero espíritu, era un ser físico, era una persona. Cuando
Señor le dice esto en el versículo 28 de Juan 20, dice que entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, Tomás, tú has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué estamos la mayoría de nosotros aquí? Porque creemos que Él ha resucitado, que Él está vivo en estos momentos, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que recibe nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración, que recibe todo lo que estamos haciendo aquí como un sacrificio agradable a Él, porque es nuestro culto razonable. No estamos aquí porque no teníamos nada mejor que hacer el domingo en la mañana, estamos aquí porque no hay nada mejor que hacer el domingo en la mañana que adorar a nuestro Dios. Sí. Pero noten, resucitó corporalmente. Era como ustedes y como yo. Sí, no lo van a poner en la pantalla, pero en Lucas 24, comenzando con el versículo 39, una vez más el Señor apareciéndose a sus discípulos les dijo, miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme, los invita a tocarlo y vean. Y luego les dice esto, un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que lo tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, Jesús les dijo, ¿no creen que soy yo? Y ahora va a ser delante de ellos lo que tanto les gustaba hacer juntos. ¿Qué les gustaba mucho a Jesús hacer con sus discípulos? Comer. ¿Sí? Entonces dice de nuevo, y como ellos por el gozo y la sorpresa que tenían no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Y entonces ellos le dieron parte de un pescado asado. Me imagino a Pedro así medio tembloroso, ¿verdad? A ver si se lo come. A ver si cuando se traga el bocado se le ve que no es cierto. ¿Tienen algo de comer? Y entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él tomó y se lo comió delante de ellos. Wow, va a haber comida después de la resurrección, mis hermanos. Va a haber comida después de la resurrección. My God, qué cosa tan gloriosa, ¿no creen? Esto que tanto cuidamos un día va a ser eterno, igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a disfrutar de todo de lo que ahorita nos estamos privando, quizás por salud, por guardar la línea, por lo que sea, y lo vamos a disfrutar, vamos a comer de todo y no vamos a engordar. Y va a ser en el cielo con el Señor Jesucristo. Oh my goodness, por favor. ¿Qué más puede hacer Dios? Todo lo pueden tener en Cristo Jesús, el Salvador. Versículo 18. Versículo 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo. No la está ejerciendo 100% ahorita, pero Él tiene toda la autoridad. ¿Sí? El profeta Daniel profetizó acerca de esto en Daniel 17, versículos 13 y 14, donde Daniel tiene una de sus visiones. Y Daniel dice esto en Daniel 7:13, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Oh my goodness. Yo no sé usted, yo me emociono. Yo me emociono que un día voy a ver a Jesús tal cual es, como Rey y Señor. Y saber que yo lo voy a conocer a Él y Él me conoce a mí. No porque se me ha dicho ni se me ha contado, yo lo conozco
a Él. Pablo a los filipenses les dice, después de hablar de su muerte, etcétera, etcétera, en Filipenses 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, les dice en el versículo 19, porque yo tengo toda la autoridad, todo el poder, por lo tanto, o implicando que por esa autoridad y ese poder que Él tiene, hagan lo que ahora les dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Las palabras, por tanto, muestran que la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y de hacer discípulos descansa en la autoridad dada a Jesucristo. Y esa autoridad y el poder para hacerlo descansa en la persona del Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Cuando se va a evangelizar, se va no en nuestro poder, en el poder del Espíritu Santo. Cuando se habla con alguien acerca del Señor, acerca del Evangelio, no se habla en nuestro poder ni con nuestro conocimiento, es por el poder del Espíritu Santo. Cuando se le dice a alguien que si cree en el Evangelio va a poder tener entrada libre al cielo, no es porque nosotros lo decimos, es porque el poder del Espíritu Santo nos da la autoridad para decirlo. Sí, el Señor les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, en Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Sí? Y noten que dice y en lo último de la tierra. Y noten que dice que vamos a ser discípulos. Si es una orden a ser discípulos, no se trata de hacer convertidos, no se trata de hacer seguidores de alguna causa o de alguna iglesia, se trata de hacer discípulos, aprendices, estudiantes de la palabra de Dios. Y el hacer discípulos implica que los discípulos no nacen, se hacen. Los discípulos no nacen, se hacen. Los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión. Ya creyó, eres discípulo. No, deberías de ser discípulo, pero no eres discípulo. Los discípulos son el producto de un proceso que involucra a otros creyentes, que por el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, enseñan a todos a obedecer lo que el Señor ha mandado. Y por último, versículo 20, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, el versículo 20 de Mateo 28 dice, enséñenles a los discípulos, a los que sean discípulos, enséñenles a cumplir, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que les he mandado. Y luego la gran promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén. Yo estaré con ustedes. ¿Cuál era uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces hagamos lo que Él nos manda hacer, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Amén. Vamos a orar y luego el grupo de alabanza nos va a dirigir en una alabanza. Manténgase sentado. Prepare sus elementos, porque después de esta alabanza vamos a participar todos juntos de ellos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Y Padre, te damos gracias que hemos llegado al final de nuestro estudio en Mateo. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido. Te damos gracias, Señor, por cómo has abierto nuestra mente y nuestro corazón a las verdades que tu palabra nos enseña acerca de tu Hijo Jesús y la misión con la que lo enviaste a la tierra. Gracias, porque por fe ahora todos los que le hemos aceptado, a todos los que hemos creído en su nombre, hemos sido hechos hijos de Dios. Somos salvos y estamos esperando, Señor, ese día en el que Él venga por su iglesia o nos llame a su presencia para poder estar con Él, en Él, por Él, para Él, por toda la eternidad en donde Él está. Señor, te pedimos que mientras estamos aquí en la tierra nos des la habilidad por el poder de ese mismo Espíritu
para hablar de tu evangelio, para predicar el evangelio a toda criatura, para hacernos discípulos, para luego nosotros a nuestra vez hacer más discípulos. Y así nosotros discipulando a otros y luego ellos discipulando a otros, crezca, Señor, crezca tu reino. Padre Santo, te pido por cada persona que está aquí presente ahorita, que todos y cada uno de nosotros meditemos en lo que hemos oído, meditemos en lo que vamos a cantar y respondamos en la forma en que tú deseas que respondamos. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.